la correa, cuando se rompe por fatiga. Por lo tanto, lo que nos tiene que dar el fabricante es cuánto va a durar la correa, y en función de eso, en realidad, sí, en función de la cantidad de horas que nosotros vamos a utilizarlas, que son aproximadamente entre 5.000 y 15.000, depende del tipo de correas, nosotros vamos a seleccionar una correa. Y la selección de la correa va a surgir en función de la potencia a transmitir, del número de vueltas que yo voy a tener, y también de las diferencias que hay entre el diámetro de la polea conductora y de la polea conducida. Por lo tanto, fíjense que hay algunos parámetros que vamos a seleccionar para poder determinar cuál es la forma de transmitir por medio de las correas. También, y una cosa que va a surgir de todo esto, es que las correas también, ¿sí?, se ponen en función de, como dije recién, la potencia a transmitir, pero una correa muchas veces no puede transmitir toda la potencia. Entonces, vamos a determinar la cantidad de correas necesarias. Además, por una cuestión industrial, ¿sí?, cualquier elemento que sea, digamos, movido por una correa, normalmente tiene más de una correa. ¿Y esto por qué? Porque en realidad, cuando nosotros calculamos, ¿sí?, si ponemos dos correas y una se llega a romper, la otra es capaz de seguir funcionando por lo menos un tiempo, de tal manera que nos dé tiempo a parar la máquina o a prever, digamos, cuándo vamos a parar la máquina sin que esto produzca una interrupción abrupta del sistema productivo. Esto, recuerden, es muy importante, por ejemplo, en aquellos lugares donde tenemos un sistema productivo en donde la producción no puede pararse, ¿no? En procesos químicos, algún proceso de mezcla, algún proceso donde en realidad, ¿sí?, esto tiene que funcionar constantemente. Por lo tanto, ¿sí?, en esos casos nosotros siempre vamos a elegir más de una correa. ¿Ustedes pueden encontrar algún sistema que tenga una sola correa? Sí, aquellos sistemas que no son críticos. Por ejemplo, en el caso de un lavarropas, ¿no? Ahí yo puedo tener una sola correa, total, si se rompe, y bueno, no funcionará, pero no me interrumpe un proceso productivo. Entonces, ahí está la cuestión, y tener en cuenta, digamos, por qué necesitamos más de una correa. También vamos a terminar con la conclusión de que tampoco puedo tener un número muy grande de correas. ¿Por qué? Porque como la correa es un elemento elástico, cuando uno las monta, se van estirando a lo largo del tiempo y uno puede volver a tensarlas de alguna manera, porque recuerden que aquí, ¿sí?, dependen, para poder transmitir, van a depender de la fuerza que están ejerciendo, la fuerza por el coeficiente de fricción. Y el problema está en que cuando se empiezan a alargar, se alargan todas. Entonces, si una de las correas se rompe y nosotros estamos transmitiendo con 5 correas, en realidad hay que cambiar las 5, no esa que se rompió. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a comprar una correa nueva no está estirada. Y al no estar estirada, cuando la montamos, en realidad es la única que hace fuerza y las demás quedan flojas. Quiere decir que se va a romper rápidamente esa correa que cambiamos, y nosotros vamos a tener que cambiar entonces las 5 correas. Como cambiar 5 correas es muy caro, normalmente tampoco conviene tener muchas correas, ¿sí? Entonces vamos a ver que hay límites en donde nos movemos para seleccionar la cantidad de correas que queremos tener. Bien, a partir de estos conceptos y teniendo en cuenta entonces lo que habíamos visto, ¿sí?, vamos a seguir. Si ustedes me permiten, yo voy a sacar mi cámara simplemente por una cuestión de que no ocupe mucho ancho de banda. Recuerden que ustedes pueden preguntar en cualquier momento. Abren el micrófono y preguntan lo que quieran. Esto es una clase, ¿sí?, interactiva, en donde ustedes pueden preguntar, pueden decirme qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren. No hay ningún problema, ¿sí?, en preguntar aquello que no entienden. Voy entonces ahora sí a compartir mi pantalla con ustedes. Si me esperan un segundito. Acá estamos. Ok. Ahí estamos. Y ahora, ahí están viendo ya mi pantalla. Y ahora yo voy a compartir. Ahí estamos. Sí, y creo que es esta. A ver. No, esta no. Presentar. Ahí estamos. Muy bien. Simplemente para hacer un repaso de lo que estábamos viendo, si ustedes recuerdan, habíamos dicho que si yo tengo
dos poleas, porque pueden ser dos poleas que están, ¿sí?, juntas. De hecho, de ahí deducíamos todo esto y habíamos deducido que la velocidad tangencial de una correa va a ser igual en cualquier punto que yo la tome, y por lo tanto tengo esta relación de omega por R, o sea, la velocidad tangencial, si ustedes se acuerdan de física, tiene que ser igual, y de ahí sacábamos las relaciones de transmisión. Y la relación de transmisión es una relación geométrica, ¿sí?, en donde tenemos los radios primitivos 1 y los radios primitivos 2 y una relación de velocidades, que son inversamente proporcionales. Esto es, si aumenta la velocidad, el diámetro es más chico; si baja la velocidad, el diámetro es más grande. Y con eso podemos lograr multiplicación o de velocidades o multiplicación de pares en realidad, ¿sí? Porque si bajo la velocidad, lo que va a aumentar es el par. Bien, lo que tenemos era entonces distintos tipos de relaciones. Si ustedes recuerdan, habíamos visto esto en donde yo había dicho que yo puedo calcular lo que es la potencia y el momento torsor. Recuerden que la potencia no va a variar de un eje a otro siempre y cuando no haya pérdidas. Si hay pérdidas, lo único que tengo que hacer es decir cuáles son las pérdidas. Se las sumo a la primera potencia, o sea, de la primera potencia, la potencia de entrada menos las pérdidas, voy a tener la potencia de salida. Por lo tanto, la potencia de salida siempre la puedo tener o porque es constante, porque es la misma, o porque yo conozco las pérdidas y por lo tanto puedo saber cuál es la potencia de salida. Por lo tanto, ¿sí?, como la potencia tiene que ser igual, recuerden ustedes que potencia siempre es fuerza por velocidad o momento torsor por velocidad angular, que aquí lo tienen en esta, aquí está, momento torsor por velocidad angular, o lo que es, ¿sí?, fuerza por velocidad. Entonces, con estos valores ya nosotros podemos decir, o sea, podemos calcular los momentos y podemos calcular la potencia. ¿Cómo calculamos los momentos? Bueno, aquí está la fuerza. Esta fuerza PT1 o esta fuerza PT2, ¿sí?, multiplicada por su radio me da el momento torsor. Por lo tanto, cuando yo quiero hacer una transmisión, normalmente conozco esta fuerza, o si no conozco esta fuerza, conozco el para transmitir. Y si conozco el para transmitir y conozco el radio, ¿sí?, realmente hallar la fuerza es muy fácil, ¿sí? Y también, si ustedes recuerdan, yo había dicho que podía igualar las fuerzas. De hecho, PT1 y PT2 tienen que ser iguales, ¿sí? ¿Por qué tienen que ser iguales? Porque si no, no voy a poder transmitir. Si ustedes se acuerdan, yo puse condición de no resbalamiento. Y esa condición de no resbalamiento, voy a empezar a grabar, a ver la clase, a ver si puedo grabarla para dejarla grabada y después te las paso. A ver si funciona. Me dice que sí. Ahí voy. A ver si me deja. Sí, me dejó. Ok, creo que entonces la voy a poder grabar y después vamos a ver dónde la puedo subir. Por ahí se la subo en el Moodle. No, en el Moodle no me permite porque me dice que es muy grande. Pero bueno, lo puedo poner en el Drive que tenemos compartido también. Entonces, tenemos una condición, ¿sí?, que es la condición de que la potencia 1 y la potencia 2, las que tenemos en cada uno de los ejes, si ustedes recuerdan, era igual al momento torsor por la velocidad angular. O lo que es lo mismo, ¿sí?, cuando yo expreso, ¿sí?, el momento torsor es la fuerza por su radio. Entonces, esas dos ecuaciones que ustedes ven acá arriba, ¿sí?, no son más que la expresión de la fuerza por el radio por omega. Normalmente, como dije, algo conocemos de estos datos, ¿sí?, pero además yo dije recién que la potencia 1 y la potencia 2 tienen que ser iguales a menos que haya pérdidas. Pero si hay pérdida, recuerden ustedes que siempre puedo sumarle a la potencia, o mejor dicho, restarle a la potencia 1 la pérdida y voy a obtener la potencia 2, por lo tanto es conocida. En este caso, entonces puedo poner que momento torsor por omega 1 va a ser igual a momento torsor 2 por omega 2. De ahí saco esta condición, y si ustedes recuerdan la condición anterior que hemos desarrollado en la clase anterior, omega 1 sobre omega 2, ¿sí?, si yo acá hago omega 1 sobre omega 2, también tengo relación de momentos torsores. Por lo tanto, otra vez tengo una relación inversamente proporcional, o sea, donde tengo mayor velocidad, tengo menor momento torsor, y donde tengo menos velocidad, tengo mayor momento torsor. Y también la relación, entonces, si yo pongo el momento torsor como su expresión, fuerza por distancia, o sea, fuerza por el radio y fuerza por el radio, ¿sí? De ahí tengo que además, si ustedes recuerdan, el radio primitivo 2 sobre el radio primitivo 1 era directamente M, ¿sí? Por lo tanto, P2 sobre P1 como dato, como división me tiene que dar 1, ¿sí? Y como me tiene que dar 1, ¿sí?, en realidad PT2 y PT1 son iguales, por lo tanto esta es una condición de no resbalamiento, que no es la única condición de no resbalamiento, sino que es una de las condiciones de no resbalamiento. Y esto es importante porque yo trato de tener una transmisión que no resbale. Por otro lado, ¿sí?, entonces tengo que la polea motora,
¿sí? No por ser un elemento motor, resbala sobre la correa, que es lo que conduce, y está sobre la polea conducida por ser motora de la misma. Las velocidades tangenciales, recuerden que son siempre iguales, pero resulta ser mayor que la velocidad lineal de la correa, y esta es mayor que la velocidad tangencial de la polea conducida, y consecuentemente la velocidad angular de la polea conducida menor que la dada por la polea motora y la relación de transmisión. O sea, yo tengo distintas relaciones de transmisión debido a esto. Normalmente esto es lo que pasa debido a que la potencia que yo tengo en mi motor es mayor que la potencia a, digamos, a transmitir. Si esto pasa, recuerden que lo que tengo es que hay resbalamiento. Entonces, yo lo que busco es que no haya resbalamiento. Y para que no haya resbalamiento, esto tendría que igualarse. Y por lo tanto, la condición de no resbalamiento, como decía recién, que las fuerzas sean iguales. Entonces, sin resbalamiento, las potencias son iguales, rendimiento es 1. Si tengo resbalamiento, N2 es menor que N1, o sea, la potencia de entrada es mayor que la potencia de salida, el rendimiento es menor que 1. Y por supuesto, la potencia de salida nunca va a poder ser mayor que la potencia de entrada. Eso no existe. Por lo tanto, me queda esta ecuación que sí es importante, porque en realidad esta ecuación, recordando que esto es 2pi por n, ¿sí? Omega, lo que me dice es que yo puedo relacionar velocidades angulares, velocidades en RPM, ¿sí? Que en realidad cuando las relaciones, fíjense, RPM sobre RPM es adimensional, o sea que la relación de transmisión es adimensional, ¿sí? Radio sobre radio, momento torsor sobre momento torsor. ¿Qué quiero decir con esto? Con estas ecuaciones ustedes van a poder resolver cualquier problema y cualquier transmisión sin ningún problema. Entonces, sí hay que tener en cuenta que en reposo tengo lo que se llama el esfuerzo de montura T0. Y el esfuerzo de montura es cuando yo pongo la correa y la estiro. Al estirarla voy a tener T0 de un lado y T0 del otro. Por lo tanto, en el eje tengo 2 veces T0. ¿Sí? Eso es lo que en el estado de reposo. Pero si ustedes recuerdan, yo dije que cuando comienza a moverse, en realidad voy a tener distintas tensiones, porque T1 va a estar tirando, si la polea motora está a la izquierda, va a estar tirando, y T2 es una tensión menor porque en realidad yo voy a estar empujando, por lo tanto T2 está comprimida, T1 está traccionada. Entonces, si yo quiero, puedo poner que T0 más un delta T, y en la otra, en T2, puedo poner que es T0 menos un delta T, ¿sí? Porque en una se suma y en la otra se resta. Por lo tanto, tengo un ramal que está traccionado y un ramal que está comprimido. El ramal que se llama traccionado es el ramal motor o conductor, y el ramal que está comprimido es el ramal conducido. ¿Sí? De esta manera yo, mediante la polea, ¿sí? Que está acá como O1 y como omega 1, yo voy a poder hacer mover la polea que tengo del otro lado, que es la que tiene como centro O2, y va a tener una velocidad omega 2. Fíjense que en este caso ambas poleas van a girar en el mismo sentido, y esta es una cuestión muy de las correas. O sea, las correas normalmente lo que hacen es que tanto la polea conducida como la polea conductora, ¿sí? Giran en el mismo sentido. Por otro lado, fíjense que la fuerza PT1 es la fuerza que yo quiero que tengo en mi motor, y PT2 es la que se opone. Cuando son iguales, no hay resbalamiento. Eso es lo que les tiene que quedar claro a ustedes, no la fórmula en sí, sino que les quede claro este concepto. Entonces, voy a tener distintas tensiones, T1 y T2. Y si ustedes recuerdan, yo había, de alguna manera, hecho esta relación que había entre la fuerza transmitida y las tensiones. Entonces, sin resbalamiento, ¿sí? Fíjense que PT1 va a tener que ser igual a T1 menos T2, PT2 va a ser igual también a T1 menos T2, por lo tanto, la condición de no resbalamiento que yo tenía, ¿sí? De PT igual a PT1 igual a PT2. Con resbalamiento hay una diferencia entre cada una de las fuerzas que tengo, la conducida y la conductora, o la que se opone, y por lo tanto, sí, ahí va a haber resbalamiento. Yo siempre trato de tener la condición de no resbalamiento. Habíamos deducido, y yo me acuerdo que habíamos deducido cuáles eran los esfuerzos que se producían en una polea, y esto lo había hecho para un punto de contacto, y esto también es importante. Acá aparece lo que es el ángulo de contacto. El ángulo de contacto es el contacto donde la correa hace contacto en un punto y la correa hace contacto en otro punto. Y ahí pueden ver que estas dos son ramales que son tangenciales en ese lugar, ¿sí? Tanto en T1 como en T2. Esto no tiene por qué ser, ¿sí? Iguales acá, digamos, horizontales, sino que pueden tener un ángulo, porque normalmente la polea más chica,
¿sí? Y la polea más grande tienen un ángulo, o sea, me van a exigir un ángulo determinado y por lo tanto mi ángulo de contacto no va a ser 180 grados. 180 grados sería cuando yo tengo dos poleas iguales, ¿sí? Bien, con esto nosotros habíamos llegado a que, como esto era una transmisión por fricción, si ustedes se acuerdan, acá nosotros habíamos usado el F aparente. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la cuña, yo había hablado de un coeficiente de fricción que aparecía debido a que nosotros teníamos una correa que tenía la forma de B, y esa correa en forma de B lo que me producía era un coeficiente de fricción que aparentemente era mayor. Bueno, por eso acá aparece este F aparente, que es el coeficiente de fricción. Habíamos deducido que si yo hacía, ¿sí?, digamos, la sumatoria en el eje horizontal y luego en el eje vertical, si ustedes se acuerdan, esto lo habíamos hecho, ¿sí? Y entonces nos quedaba esta fórmula en donde finalmente llegábamos a una fórmula como esta que está acá, que es, ¿sí?, el diferencial de t sobre t es, ¿sí?, el f aparente por el diferencial de epsilon, que era el ángulo ese, que era muy pequeñito, si ustedes se acuerdan, y finalmente si yo hacía la integral, porque yo tengo que integrar a lo largo de toda la longitud donde la correa apoya sobre la polea, ¿sí?, tenía esta función, o sea, yo podía hacer, como tenía la derivada de t respecto de t y la integral de eso, o sea, de la derivada de t respecto de t, en realidad no es más que el logaritmo, ¿sí? Fíjense que entonces yo en forma genérica podría poner que era logaritmo de t sobre t2. Ahora bien, eso me daba igual, ¿sí?, al coeficiente de fricción aparente por epsilon menos tita, y eso finalmente terminaba con una fórmula que sí tienen que saber, que es esta fórmula que dice que T, en realidad para mí es T1, porque es digamos, es la tensión más grande, T1 va a ser igual a T2 por E elevado al coeficiente de fricción multiplicado por el ángulo de abrace, porque epsilon menos tita no es más que el ángulo de abrace. Por lo tanto, la fórmula genérica que ustedes tienen que recordar es T1 igual a T2 por E a la mu por alfa, siendo mu el coeficiente mayor, el mayor coeficiente que ustedes pueden tener, pero en el caso de correas que tienen digamos, trapezoidales, voy a tener un coeficiente, ¿sí?, mu más grande, que es el coeficiente de fricción aparente. Entonces, ¿sí?, esta es la fórmula que ustedes tienen. Recuerden, aquí tienen el ángulo, ¿sí? Y sí recuerden lo siguiente, porque muchas veces hemos visto ese error. Cuando uno pone acá un ángulo, en realidad lo tiene que poner en radianes. ¿Por qué lo tienen que poner en radianes? Porque si no, no puedo hacer la cuenta. Yo no puedo multiplicar 30 grados por mu, ¿sí? Pero sí puedo multiplicar radianes, ¿sí?, porque es un número multiplicado por el coeficiente de fricción. Por lo tanto, recuerden esto entonces. Primero, la fórmula siempre es T1 igual a T2 por E a la mu por alfa, siendo mu el coeficiente de fricción. Si yo tengo un mu aparente, o sea, un coeficiente de fricción mayor, pongo ese coeficiente y además tengo el ángulo de abrace, y ese ángulo de abrace, recuerden que tiene que ir siempre en radianes, ¿sí?, para poder realizar, ¿sí?, lo que es digamos, la cuenta que tengo que realizar. Esta fórmula también nos dice una cosa, nos dice que las dos tensiones no son iguales. Tenemos T1 y T2. De hecho, habíamos dicho que en un caso yo estaba traccionando y en el otro caso estaba comprimiendo. Por lo tanto, las tensiones no van a ser iguales de un lado y del otro de la cuerda. Y esto me lo dice Prony debido a la fricción. ¿Y esto qué me está indicando también? Lo que me está indicando es que si yo multiplico ese ángulo de abrace, por ejemplo, yo tomo una polea y le doy 5 vueltas, o un cilindro y le doy 5 vueltas y tiro de un lado y tiro del otro, yo podría levantar un peso mucho más grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad, por el coeficiente de fricción, lo que me está diciendo es que la fuerza que yo puedo hacer de un lado y del otro van a ser diferentes. Y por lo tanto podría aguantar un peso mucho mayor, ¿sí?, con una fuerza mucho menor. Y esta es la conclusión de esto. Pero además, en el caso de las poleas en sí, ¿sí?, también esto me dice que esta condición es la condición de no resbalamiento. Entonces, junto con la condición anterior, en donde o sea, las dos P tenían que ser iguales, ¿sí?, y junto con, ¿sí?, la condición de que P era igual a T1 menos T2, si ustedes recuerdan,
yo voy a usar esas dos fórmulas, o sea, esta fórmula en donde yo tenía que P era igual a T1 menos T2, simplemente voy a pasar P para este lado y T para este lado, de tal manera que me quede T1 en función de T2, porque P es una constante, mientras que T2 puede ser una variable, ¿sí? De hecho lo es, porque si ustedes recuerdan, va variando, ¿sí? Si está parado o si está, ¿sí? En funcionamiento. Por otro lado, tengo esta otra fórmula que recién acabamos de deducir, que es la fórmula que corresponde al teorema del Prony, en donde tengo la relación que hay entre T1 y T2. Si yo grafico, y se acuerdan que yo había hecho esto de graficar, yo pongo aquí, ¿sí? Esto que ustedes están viendo acá, digamos T1 igual a P por T2, más T2, perdón, es una recta. Y es una recta que tiene, ¿sí? Como término independiente P, por lo tanto, en el eje Y deberá pasar por P, ¿sí? Y tiene el ángulo de acá que es 1, en realidad la pendiente de la recta aquí es 1 y la pendiente de la recta igual a 1 son 45 grados. Por lo tanto, esta recta que yo estoy determinando acá, que es T1 igual a PT más T2, ¿sí? no es más que una recta que tiene 45 grados de inclinación respecto de la horizontal. Como yo llevé T1 y T2 acá, ahora agarro también esta otra ecuación, que era T1 igual a T2 por E a la mu por alfa. Fíjense que en este caso también es una recta porque todo esto es un número nada más, por lo tanto todo esto es la pendiente de la recta, pero no tiene término independiente, por lo tanto va a pasar por 0, ¿sí? Y el término independiente me da la pendiente. Bueno, en función del numerito que yo tenga acá, trazo esa recta, y donde se cortan las dos rectas, ahí está la condición de no resbalamiento para ambas ecuaciones. O sea, en ese punto se cumple para ambas ecuaciones que este sistema no va a resbalar. Ahí tendré entonces T1 máxima y T2 mínima, con las cuales yo no tendré resbalamiento. Y esa es la condición que yo busco para el funcionamiento. ¿Yo puedo funcionar en otro punto? Sí. Puntos más acá, o sea, puntos que están comprendidos acá entre estas dos rectas, también pueden funcionar. Puntos que están por debajo de estas dos rectas, o sea, todos los puntos que están por acá, en realidad lo que van a producir es resbalamiento. O sea, yo voy a resbalar, pero no voy a poder transmitir o voy a perder mucho por resbalamiento. Por lo tanto, esta es la condición ideal para el funcionamiento de una correa. Y es lo que voy a buscar, ¿sí? Básicamente esto es lo que voy a buscar según la transmisión. Aquí hay varias cosas, ¿sí? Si yo voy variando, por ejemplo, la fuerza a transmitir, yo puedo tener, por ejemplo, esta recta y puedo tener otra recta que sea paralela y otra recta que sea paralela. Lo que me está diciendo es que el punto de corte se va a dar en otro lugar, en donde voy a tener otras tensiones. ¿Qué quiero decir? Si yo quiero transmitir más fuerza, que quiero transmitir más par torsor, voy a tener que tener mayores tensiones. En cambio, si yo quiero menos, ¿sí? Fíjense que esta recta se desplaza hacia acá y el punto de corte está mucho más abajo. Por lo tanto, para menores esfuerzos a transmitir, tengo menores tensiones. Esta es la conclusión de esto, pero además fíjense que este punto de corte también puede variar cuando yo varío, ¿sí? El coeficiente de fricción o el ángulo de abrace. Si yo varío estos dos números, varía esta pendiente de la recta, por lo tanto esta recta puede estar más arriba o puede estar más abajo. ¿Esto qué quiere decir? Si ese número es más chico, ¿sí? Lo que voy a tener es que las tensiones van a tener que ser más grandes, o sea, si el coeficiente de fricción es más chico o el ángulo de abrace es más chico, voy a necesitar mayores tensiones para poder transmitir. Si en cambio el mu y el ángulo de abrace son más grandes, en realidad voy a necesitar menores, ¿sí? Esfuerzos para poder transmitir una potencia determinada. Entonces, ¿sí? Esto tiene que quedar clarito. A mí, ¿sí? Me conviene que esto funcione correctamente. Ustedes en el apunte tienen, ¿sí? Ahí la variación. ¿Qué pasa cuando hay variaciones de potencia a transmitir? Cuando hay variaciones de coeficiente de fricción, cuando hay variaciones de lo que es el ángulo de abrace. El ángulo de abrace es tan importante que en realidad, ¿sí? Si yo tengo ángulos de abrace muy chicos, en realidad todo el sistema, ¿sí? Lo que va a hacer es resbalar, porque recuerden ustedes que va a ir en una condición, digamos, que no es la de no resbalamiento, por lo tanto voy a tener problemas. Bien, por otra parte, si ustedes se acuerdan cuando habíamos hecho esto del efecto de cuña, si yo analizo una correa y analizo el ángulo de la correa y analizo los esfuerzos que se producen en una cuña como esta, que es una correa en B, yo tengo aquí un esfuerzo normal y acá tengo la fuerza de fricción, que no es más que el coeficiente de fricción por
la fuerza normal. En este caso son diferenciales, porque yo lo que voy a hacer es decir, bueno, ok, yo voy a ver cómo me da, ¿sí? Y yo voy a sumar, digamos, en el eje vertical y digo, bueno, ¿cuánto me da? Voy a mirar, ¿sí? ¿Qué me pasa con esta fuerza diferencial de F? Va a ser 2 por diferencial de N por el seno de gamma sobre 2 más, esto es geometría nada más, por lo que me queda esta ecuación, en donde fíjense que aparece el seno y el coseno de gamma sobre 2, o sea, de la mitad de este ángulo, ¿sí? Diciéndome que la fuerza que yo tengo, si yo ahora integro todo esto, en realidad yo voy a poder sacar cuál es la fuerza que tengo. Y de ahí puedo sacar, digamos, cuál es el coeficiente aparente. Y el coeficiente aparente va a ser igual al coeficiente de fricción, F, ¿sí? Y dividido el seno de gamma sobre 2 más el coeficiente de fricción por coseno de gamma sobre 2. Y ese va a ser el coeficiente aparente, el coeficiente de fricción aparente, que va a ser mayor, ¿sí?, que el coeficiente de fricción normal que tenía, ¿sí? Pero recuerden que esto es aparente, no es real. Y esto se puede deducir simplemente tomando un elemento diferencial y haciendo nada más que las cuentas de esto, ¿sí? Para que me iguale, digamos, lo que tengo en el sentido vertical y en el sentido horizontal. Ergo, todo esto me lleva a que yo puedo utilizar un coeficiente de fricción que va a ser mayor que el coeficiente de fricción que yo tendría entre dos superficies. ¿Gracias a qué? Al efecto cuña que yo tengo. Entonces, el coeficiente de rozamiento aparente, ¿sí? Fíjense que me va a dar, si yo tengo, dependiendo del coeficiente de fricción, ahí tengo ahora sí el mu aparente. Ahora, si yo hago que digamos, el máximo coeficiente de fricción va a ser mu, que era la tangente de phi, si ustedes se acuerdan, ¿sí? Me va a quedar que el coeficiente de fricción aparente me queda que es el seno de phi sobre el seno de phi más gamma sobre 2, en donde en realidad gamma sobre 2 no es más que el valor del ángulo que yo tengo en las correas trapezoidales. Y fíjense el ángulo de fricción, que en realidad no es más que, ¿sí?, si ustedes recuerdan, el mu real, o sea, el mu de superficie contra superficie, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, lo habíamos definido como la tangente de phi porque lo medíamos en un plano inclinado, ¿sí? Por eso aquí aparece esto. Bien, una cosa que sí tenemos que tener en cuenta, como dije anteriormente, el esfuerzo de montura va a ser igual a qué cosa. Bueno, tengo las tensiones T1, T2. Si ustedes recuerdan, yo dije que cuando yo estoy montando tengo 2 veces T0. ¿Sí? Por lo tanto, 2 veces T0 va a tener que ser igual, si ustedes lo miran, igual a T1 más T2. ¿Sí? Y esto se tiene que dar, ¿sí?, en cualquier condición. Por lo tanto, el esfuerzo de montura me queda determinado por las tensiones de funcionamiento. Lo que quiero decir es que cuando yo determiné el no resbalamiento, puedo determinar T1 y T2, me va a decir cuál va a tener que ser el esfuerzo de montura para que esto se cumpla. Ahora, si el esfuerzo de montura es menor que esto, lo que va a pasar es que yo no voy a alcanzar los valores de T1 y T2 y lo que va a pasar es que va a resbalar, ¿sí? Aquí tienen un diagrama completo en donde ustedes pueden ver, ¿sí? Fíjense, acá está 2 veces la tensión de montura, 2 veces la tensión de montura, ¿sí? Tengo una recta que une todo esto y después tengo aquí, esta es la recta de funcionamiento y esta era la recta de no resbalamiento para cierto coeficiente de fricción y cierto valor de ángulo de abrace, lo que me da sobre la misma recta el punto de funcionamiento. Pero si nosotros miramos al principio, si yo trazo una recta que sea paralela a esta, yo al principio no estoy transmitiendo nada cuando estoy parado. Por lo tanto, yo trazo la recta paralela, que es esta, que era la recta igual, T1 igual a T2. Recuerden que era una recta de 45 grados, por lo tanto T1 igual a T2. Y aquí me da el punto de inicio de funcionamiento. Y este pedazo, este segmento, va a ser el que se va a recorrer desde que la correa está parada hasta que comienza a funcionar, y mientras comienza a funcionar va a ir recorriendo este segmento hasta encontrar este valor, que será el valor en donde va a transmitir ese esfuerzo que yo quiero, que era PT, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, ese segmento, entonces será el segmento de funcionamiento. Esto es lo más importante de todo lo que vimos de correas desde el punto de vista teórico. ¿Quedó clarito? ¿Hola? ¿Lo podría repetir? Lo del